El título del mensaje de esta noche es Que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al verso 34. Alabado sea el nombre de Dios. Venimos a bendecir tu santo nombre, Padre eterno. Y en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a darte gracias, Señor. Venimos a bendecir tu santo nombre. Señor Jesucristo, tú y solo tú eres el buen pastor. Y tú conoces nuestro mañana, como sabías lo que iba a acontecer en la vida de Pedro. Aleluya. Y tú estabas orando por él. Lo más importante, que su fe no falte. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás orando por cada una de tus ovejitas, Señor. Porque tú conoces el día de mañana. Tú conoces todas las circunstancias que vamos a vivir, Padre. Aleluya. Y tú oras lo más importante, que nuestra fe no falle. Aleluya. Que sigamos creyendo que tú eres el Dios todopoderoso, hacedor de milagros y maravillas. Aleluya, Padre. Tu Santo Espíritu nos bendiga con la unción, Señor. Y Padre, unge nuestros oídos para oír, unge nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y socórrenos en esta hora y ayúdanos, Padre, para la gloria, la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús recibimos tu bendición. Amén y amén. Vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a meditar en algunos versos. Es el capítulo de la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nuestra fe se vuelve el fundamento, se vuelve nuestra misma vida en nuestra comunión con Dios. Y vamos a leer el verso 1, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, vemos en el verso 1 que la fe es la base segura, la certeza de las cosas que estamos esperando. Cuando oramos al Señor por una petición, viene la gracia, la fe de Dios, y sabemos que Dios ha contestado esa oración. Aun cuando no lo veamos, pero tenemos esa certeza. Hay un gozo en nuestro corazón. Es un don de Dios la fe, es una gracia de Dios. Aleluya. Esa certeza de las cosas que esperamos. Y el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el verso 3 dice, el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la palabra de Dios tiene poder para crear, para cambiar las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Y el tesoro del creyente está en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, sabiendo con certeza que la palabra de Dios se va a cumplir, la promesa de Dios se va a cumplir. Y debemos perseverar en esa fe. El verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, como 100 años tardó en construir el arca y recién vino el diluvio. O sea, pero miren lo que dice. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Y qué advertencia tenemos nosotros? Que cualquier momento el Señor Jesús va a venir y va a arrebatar su iglesia. Pero miren lo que Noé dice la palabra. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Debemos orar por nuestra casa. Amados hermanos, es el tiempo de clamar por nuestra casa, por nuestra familia. Aleluya. Dice, con temor, con reverencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Aleluya. Debemos orar. Amados hermanos, Señor Jesús nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, miren que son palabras de Jesucristo y nosotros debemos preparar para que la salvación llegue a nuestra casa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, desde el verso 1, aquí vamos a ver algo que tiene que despertar a nuestras vidas. Y vamos a ver que en este pasaje Jesús quería hacer obras, pero no pudo por la incredulidad de las personas. O sea, y estaba admirado por la incredulidad, por la dureza.
Y quizás en nuestras propias vidas me tocó mucho este pasaje porque quizás hay cosas que Dios quiere hacer y que no puede hacer por nuestra falta de fe, por no creer en el Señor. Y vamos a leer, dice la palabra, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, o sea, miren que estaban admirados del ministerio del Señor. Pero ¿cómo le estaban juzgando? Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Caminó haciendo señales, caminó haciendo milagros. Aleluya. Él era el Hijo de Dios que estaba hablando a su pueblo. Y siempre le estaban juzgando. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y miren el verso 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es para preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que Dios quiere hacer? Y nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, está atajando, está entorpeciendo la voluntad de Dios, la mano de Dios. La fe verdadera viene desde el corazón. No es un pensamiento, sino es una fuerza viva en nuestro corazón. Es la fe, la seguridad de las cosas que esperamos, pero tiene que nacer de nuestro corazón, tiene que nacer como algo vivo, algo que va a dar fruto, porque del corazón mana la vida, dice la palabra. En Romanos 10, versos 10 y 11 dice la palabra del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero se cree con el corazón. Aleluya. Y con la boca se confiesa para justicia. Aleluya. A lo mejor tú no puedes cambiar y tienes las promesas que Dios te va a dar un corazón nuevo, que Dios va a limpiarte de toda inmundicia y sigues arrastrando una vida de pecado. Pero Dios quiere cumplir sus promesas. Dios quiere, aleluya,
limpiarte, sanarte, darte un nuevo corazón para que empieces una nueva vida. Alabado sea su santo nombre. Por eso debemos orar que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Pedirle al Señor que nos ayude a creer, que Dios nos limpie de toda incredulidad. Eso vamos a orar esta noche, que Dios nos limpie de toda incredulidad y que podamos acercarnos a Dios como la Biblia nos enseña y creer, aleluya, que no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. En Mateo 8, desde el verso 1, dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y en el pueblo judío creían que la lepra era un castigo de Dios. Cuando la hermana de Moisés murmuró contra él, quedó leprosa. Entonces tenían ese entendimiento que Dios castigaba con lepra. Pero miren cómo aquí este leproso dice, se postró ante él. Y otra versión dice, adoró al Señor. Adoró al Señor. Y miren la fe que brota de su corazón. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando vas a orar, salen esas palabras de tu corazón. Señor, yo sé que no hay nada imposible para ti. Miren ese leproso. Lo primero que hizo, adorar a Dios. Y le pregunta, si quieres, puedes limpiarme. No le tenía ninguna duda. Sabía que para el Señor todo es posible. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El verso 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a ver en Lucas 7 un pasaje en que Jesús se admira de la fe de un centurión. Lucas 7, desde el verso 1 adelante. O sea, vemos en Marcos 6 que el Señor se asombró de la incredulidad. Y ahora un centurión que no era del pueblo de Dios da testimonio de una fe grande. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Mire la reverencia que debemos tener. Cuando oramos nos acercamos a un Dios soberano, un Dios santo, un Dios para quien no hay nada imposible. Aleluya. El verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve y como creíste, te sea hecho. Aleluya. El centurión estaba enfrente de la autoridad más grande del universo, para quien no hay nada imposible. Aleluya. Y como creíste, te sea hecho. O sea, vean cómo es la manera de acercarnos a Dios, sabiendo que Él es soberano, Dios altísimo, todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero vuelvo a decirles que la fe verdadera está en el corazón. Aleluya. Y para esa fe no hay barreras. En Marcos 10, verso 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba cansado de su vida, estaba cansado de ser ciego, de mendigar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A veces debemos cansarnos de cómo está nuestra casa, cómo están andando nuestros hijos, qué está pasando. Aleluya. Estar cansado de ver que están caminando perdidamente y gritar como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aleluya. ¿Qué quieres que te haga?
Aquí el Señor le estaba ayudando a Bartimeo para que exprese la fe de su corazón, para que exprese con palabras, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y aquí, o sea, el Señor le estaba ayudando. El Señor sabía que él era ciego, pero quería escuchar al Señor la fe del corazón de Bartimeo. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a terminar orando. ¿Quiénes quieren decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí, de mi casa? Aleluya. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Vamos a pedir al Señor: Padre Dios misericordioso, venimos a rogarte, Padre Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas, de nuestros hogares, de tu iglesia. Aleluya, Padre. Y nos des la gracia de la fe que necesitamos, cada uno de nosotros, Señor. Danos fe para orar por nuestros hogares. Danos fe para orar por la iglesia. Aleluya. Porque con nuestro corazón creemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Aleluya, Dios altísimo, hacedor de milagros y maravillas, Padre. Aleluya. Danos la fe que necesitamos para que limpies nuestras vidas, para que nos transformes, nos cambies, nos bendigas con tu paz, Señor. Aleluya, Padre. Y te doy gracias por todas las bendiciones que tu iglesia ha recibido en este último tiempo, Padre. Gracias, Padre, porque eres fiel y verdadero. Grandes son las cosas que has hecho, Padre. Grande ha sido tu provisión. Aleluya, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo. Gracias, Señor. Aleluya. Haz de esta tu casa puerta al cielo, Padre. Y te damos gracias y adoramos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Señor les bendiga grandemente.